Empezamos un podcast más en ritmo de juego. Hoy la verdad que me hace mucha ilusión, porque hoy tenemos a Alex Rodríguez, bicampeón del mundo de kickboxing K1. Alex, bienvenido al podcast, macho. Muchas gracias por esta oportunidad y me hace muy feliz conocerte. Nada, tío, preséntate, si no te importa, preséntate, porque te he dicho que eres el bicampeón del mundo, pero prefiero que te presentes quién eres, de dónde vienes, todo. Vale, pues soy Ale Rodríguez, luchador profesional de Kickboxing K1, actualmente bicampeón mundial. Y nada, vengo de Vitoria, de una ciudad del norte. Y nada, tengo 30 años ahora mismo, nací en 1994, el 11 de noviembre. Y nada, me apasiona el kickboxing, me dedico entre comillas a ello. Y nada, me hace muy feliz este podcast y estar contigo. Venga, vamos a pegarle. Alex, eres bicampeón del mundo, macho. ¿Cómo empieza el kickboxing en tu vida? O sea, ¿por qué te dedicas primero al kickboxing? ¿De dónde sale? ¿Viene de tu familia? ¿Viene de algo? O sea, ¿por qué te dedicas al kickboxing? ¿Cómo un luchador acaba decidiendo meterse en este mundo? Pues mira, yo escalaba, yo toda la vida he escalado y mi hermano sí que de vez en cuando en la universidad alguna vez había ido a hacer kickboxing y en el gimnasio donde yo empecé a competir en escalada había kickboxing. Entonces con 16 años, esto que te pica un poco el gusanillo, siempre me habían gustado las artes marciales, las películas y así. Y entonces empecé a subir un poquito de vez en cuando. Entonces equilibraba un poco entre ir un par de días a kickboxing y luego lo que yo me dedicaba que era la escalada. Y sí que es verdad que, pues, lo tomaba de vez en cuando, y a raíz de mi padre enfermo cuando yo tenía 17 años, con 18 años falleció de cáncer. Entonces, con la escalada no conseguía sacar todo lo que yo estaba pasando, todo lo que yo estaba sufriendo, y empecé a subir más a kickboxing. Eso es lo que me ayudaba a mí a conciliar el sueño, por decirlo de alguna forma, y a raíz de ahí fue como mi vía de escape, que es lo que me hizo centrarme en el kickboxing a tope, y es hasta el día de hoy, la verdad. Claro. O sea, realmente te empezaba a gustar el kickboxing, pero lo que hizo clic fue que tu padre falleció. Eso es. Entonces, me contabas antes, tuvo cáncer con 54 años, 55, eso cincuenta y es. cinco. Y entonces Y eso durante muy poco, o sea, se lo llevó por delante en muy poco tiempo. sí, en 7 meses, más o Qué menos. barbaridad, qué faena. Una vez que, o sea, y eso es lo que te llevó a empezar a meterte en el mundo del kickboxing. Sí, o sea, yo Pero ya porque te evadía o qué pasaba. sí, yo antes, ya tocaba un poco el kickbox, ya iba de vez en cuando un poco. Pero sí que es verdad que a raíz de eso, pues yo seguía escalando a raíz de lo de mi padre, pero yo no notaba que sacase todo lo que llevaba dentro. Yo tenía mucha rabia, mucha frustración, no sentía que no era justo. Entonces, el único deporte en ese momento que yo compaginaba un poco, que era el kickboxing, cada vez que hacía, me permitía poder dormir por las noches, porque si no, yo no podía dormir. Encima mi madre lo pasó muy mal, tuvo depresión también. Entonces, al final, el único deporte que me ayudaba a sacar todo eso de alguna forma y sobre todo no pensar, porque es un deporte que no te permite pensar. Si estás entrenando a luchar, estás entrenando a luchar. No puedes pensar en otra cosa que no sea luchar. Entonces, esos momentos que yo entrenaba eran los que yo no pensaba en lo que a mí me estaba pasando Claro, y me agotaba tanto físicamente que era lo que me permitía dormir. Entonces, a raíz de eso fue como el chip, el cambio y que te metiste ahí. eso es. Y una vez dentro, ¿cuándo te empezaste a dar cuenta o quién se dio cuenta que eras bueno? Porque, claro, hay mucha gente que se dedica al kickboxing, macho, pero al K1, pero que llega a ser el bicampeón del mundo. O Pues sea, la ¿cuándo verdad es empezaste a darte cuenta? Pues la verdad es que, yo siempre he sido una persona muy disciplinada. Yo, como siempre digo, mi padre me enseñó que si hacíamos algo había que hacerlo bien. Entonces, yo siempre he sido muy disciplinado para el deporte, entonces iba mucho, entrenaba muchísimo, y lo que una persona normal entrenaba en un año, yo lo hacía en 5 meses. Entonces empecé a competir y ¿Pero por qué lo hacías tú en 5 meses? ¿Qué hacías? Extra. yo entrenaba el doble. Porque sí. Claro, O sea, la regla del 10X. eso ¿Sabes es. cuál es? No, no La sé. regla del 10X es normalmente si quieres ser uno de los mejores en lo que sea, haz 10X más de la media o de alguien que suele hacerlo bien. Si dices, ese lo hace mejor que nadie, fenomenal, yo voy a hacerlo 10X más. Si lo haces, Pues, fue un poco el concepto. Si la gente entrenaba lo normal, que era entrenar 3 4 días, yo entrenaba 6. 6. ¿Y Y cuánto se suele entrenar? Ahora entramos en eso, Bueno, depende, cuando empiezas en amateur o cuando estás empezando a tocar el kickboxing, pues entrenas pues, las clases que hay en el gimnasio, y en este caso había 3. vale. Entonces yo empecé a compensar pues por mi cuenta, hacer saco, corregir cosas por mi cuenta, y pues yo entrenaba 6. Y un chaval de mi edad, lo normal era el sábado, pues salir de fiesta o ir a cenar por ahí. Yo el sábado a la noche estaba en el gimnasio entrenando.
Yo me levantaba el domingo y estaba entrenando. Y si no, compensaba con hacer físico. Entonces, claro, al final conseguí un físico de preparación y metí tantas horas haciendo que una persona, la experiencia que cogió en 2 años, pues yo la cogí en menos de un año. ¿Y eso qué edad tenías? Yo ahí tenía 18 y medio, 19 cuando mi primera pelea. Vale, pero ya ahí estabas metiéndole 6 horas al día. O sea, ahí metía 6 horas a la semana. eso es. O sea, ahí llegó el momento en el que ¿Y lo notabas? ¿Tú notabas que decías, yo soy mejor que el resto? no que notase que era el mejor, pero que sí que físicamente me veía mejor. Igual no tenía esa experiencia que la gente llevaba más tiempo. Yo siempre he dicho que yo he compensado mi falta de experiencia porque yo realmente empecé tarde, como quien dice, a competir y con la gente que yo he competido, todos me sacaban de media más de 30 combates de experiencia. Entonces, ¿cómo lo enfoqué a mi punto? Yo lo cogí y dije, yo tengo que compensar mi falta de experiencia con algo. ¿Qué es el algo? Pues que físicamente vaya como un avión. Entonces yo era un amateur y entrenaba como un profesional. Entonces, claro, cuando yo iba a pelear en amateur, pues tenía el físico que yo estaba todo el rato metiendo ritmo, metía mucha caña, entonces al final compensaba mi poca experiencia con un rendimiento muy, muy alto, que era lo que no llegaban a conseguir incluso los que tenían más experiencia. Vale, me meto un segundo en la parte y ahora sigo, pero ¿cómo? O sea, en la parte de entrenamiento. ¿Qué es un entrenamiento amateur? ¿Qué es un entrenamiento de un profesional? O sea, ¿cómo se entrena el cada uno? ¿Qué haces? Pues al final un amateur va a la clase de kickboxing, punto, y ya está. Hace la clase técnica, los paus, los sacos, y ya está. Y te vas, Y te vas. que seas una hora. Eso es una hora y ya está. Vale, El apartado, ya cuando ya más profesional, ya tienes que hacer un entrenamiento de fuerza específico para deportes de contacto. Tienes que entrenar también el cardio aparte de, ¿qué cardio es? pues, ¿Bici, correr o qué? trabajo de series. Mucho, al final nosotros trabajamos por intervalos, porque un combate realmente son 9 minutos. Entonces hay picos muy altos de 10 segundos a O tope. sea, HIIT. Eso es, rollo hit. Vale, Entonces, pues, aparte entrenaba. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues, si yo en ese momento estaba estudiando y tenía una hora de convalidación porque había hecho otro grado, tenía una hora de convalidación, ¿qué hacía? Como el gimnasio me pillaba 10 minutos, iba corriendo al gimnasio, hacía el apartado físico de fuerza y volvía corriendo a clase. Estaba en clase y a la tarde iba. Entonces, claro, yo ya había ganado porque ya había hecho el entrenamiento de fuerza, más el entrenamiento, cardio. más el cardio y luego el específico de fuerza y luego ya hacía la técnica. Vale, Entonces, claro, y ya ganaba, entrenaba 2 veces mientras la gente entrenaba una. Entonces, al final de la semana ya no eran 2, ya no era una, ya eran 5 entrenos más que todos los demás. vale. Ahora entramos en la parte de entrenamiento puro. Sí, pero bueno, empiezas a crecer, empiezas entrenas el doble, eres inmensamente mejor que el resto, obviamente, porque además de entrenar, supongo que tendrías eh, eh, algo que no tiene todo el mundo, porque si no, no llegas hasta allí. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, no me he considerado nunca que tuviese un don para el kickboxing. Lo que mi don yo lo he considerado siempre que ha sido la disciplina que he tenido Y y la mentalidad, la mentalidad y el foco y la garra. Entonces, yo la compensaba resistencia. eso es. Es Entonces, muy, yo muy fuerte, pero, o eso, sea, yo era muy, o sea, a mí me da igual que me pegases, por decirlo de alguna forma. Yo siempre iba para adelante. O sea, yo tenía, siempre lo digo, yo siempre he sido muy enfocado, entonces lo que me caracterizaba era mi disciplina y los huevos que tenía, hablando mal y o sea, eres bonito. un tío que te enfrentas así. Eso es. Eso, parte de esa parte que tienes de enfoque, de huevos, como dices, o de enfrentarte, es a raíz de que me contabas de lo de tu padre. O sea, tu padre te hizo que hicieras clic en algún momento, decir, es que me da igual el resto, me voy a tirar a por esto. Sí, hay un punto que siempre lo suelo hablar, que es, mi padre trabajó mucho y eh, no pudo llegar a disfrutarlo con mi madre, que es lo que decía siempre. Entonces, yo cuando descubrí lo que me apasionaba, dije, yo voy a luchar todo por ello, porque si el día de mañana yo me tengo que ir de este mundo antes, que no me arrepienta de no haberlo intentado, de no haber luchado por mi sueño. Entonces, es lo que me hizo que me enfocase a muerte. Tú sabes que me lo has contado a la hora de la comida y el mismo sueño que tiene tu padre lo tengo yo, te lo prometo. Me ha llegado al alma, que es dar la vuelta al mundo con tu madre. Sí, o sea, yo el sueño que tenía mi madre, o sea, mi padre era que cuando se jubilase, diese la vuelta al mundo con mi madre y no llegó. Entonces, si yo volvería atrás, le diría, papá, no trabajes tanto, en vez de irte una vez al año de vacaciones, vete tres, conmigo una y con mamá dos, y disfruta de la vida que no sabes si lo vas a poder aprovechar. Y al final, desgraciadamente, no lo aprovechó. Entonces, yo he sacado eso ahí. Igual no tengo la vida cómoda, por decirlo de alguna forma, de las personas que empiezan a trabajar en un sitio y ya está, en pues, su casa, tienen tal.
pero yo tengo 30 años a día de hoy, he cumplido mi sueño que soy 2 veces campeón del mundo y estoy viviendo como yo quiero vivirlo, con las trabas que ya contaremos, porque no es nada fácil, pero es lo que digo, a mí me atropella un coche cuando salga de este podcast y yo puedo morirme tranquilo, que he vivido como yo quería vivir. Hay que dar gracias a tu padre. Sí. Señor, que te he visto que te caes del golf. Era Ánimo. Gracias, ¿eh? no, hombre. Que el... A ver, vuelvo a lo de antes. Te ha dado esa fuerza. Y esa fuerza el macho la has sacado y has triunfado. ¿A partir de qué edad empiezas a meterte ya en combates? Combates ya para llegar a la élite y llegar a profesional. ¿Qué edad empiezas a tener? ¿Es un tema de edad o es un tema de simplemente de que eres bueno y vas creciendo? Experiencia y vas creciendo, no hay una edad como tal. Yo, por ejemplo, la anécdota que tengo es que yo hice 2 peleas amateur y ya la siguiente pelea fue neoprofesional, que es sin protecciones, sin casco, ni guantes, ni espinilleras, como profesional, pero 1 minuto menos entre cada salto. Y luego a raíz de eso, empalmé combates, me Pero, clasifiqué con la selección. pero ¿por qué eso? O sea, ¿por qué te meten ahí? Pues porque físicamente iba muy bien, hubo la oportunidad porque se cayó una combate, yo tenía preparada una pelea de amateur en ese mismo evento, se cayeron todas las profesionales y no profesionales que había y nos dieron la oportunidad y como yo físicamente sabía que me había preparado al 100%, yo me veía preparado para dar el callo. Aprovechaste Entonces la oportunidad. aproveché y la oportunidad y salió un combate increíble y nada, y a raíz de eso pues también seguí haciendo amateur porque ahí me clasifiqué para el europeo con la selección española y hice el europeo nadie daba un duro por mí porque yo me acuerdo que fui con 8 peleas en total y en los europeos la media de la gente era 60 peleas Y tú ibas con 8. y yo iba con 8 ¿Y cómo fue? y quedé tercero de Europa, ¿Tercera Europa con qué edad? con 21 años, 21 años. O con sea, 21 años. empiezas a crecer, te metes en la selección española, vas a Europa. Sí, ¿Tenías cuántas has dicho? ¿5 o 3? tenía 8 peleas, 8. 8 peleas Y y nadie daba un duro por ti. nadie, Llegas a... me iba seleccionador. Yo me acuerdo que el seleccionador me dijo, pero ¿cómo con 8 peleas vas aquí? Digo, "Pues, consigo ganar, me han seleccionado y yo lo voy a dar todo". Y me dice, y yo recuerdo que las palabras en avión del seleccionador, que ahí es cuando dije, te manda cojones también, ¿no? Me dice unas palabras, te van a matar. Esas fueron las palabras. Pues no. Y yo cogí y dije, bueno, y dije, por lo menos si me matan haciendo lo que me gusta. ¿Sabes? Que he llegado aquí sin imaginármelo. Y llegué allí y gané, me acuerdo, gané a Suiza, me presenté en la semifinal con el campeón del año pasado del Campeonato del Mundo, que era un polaco durísimo. Gané el combate, aunque me reventó la pierna entera, y fui con la pierna reventada a pelear la clasificación para la final, con un ruso buenísimo y estuvo ahí también la pelea. En esos momentos, ¿qué te dice el entrenador? Porque claro, el entrenador de la selección española, al que le iban a matar, de repente está llegando. Y fue el único que conseguí medalla encima. Toda la selección fue el único que conseguí medalla Toma ya. en el ring. Sí, sí. ¿Qué te dice? ¿Qué te dijo? Dije, macho, Pues en la primera pelea me dijo, va bien, va bien, va bien, siga así que va bien. En la semifinal no daba un duro porque es verdad que otra vez no daba un duro. no daba un duro porque en el segundo asalto, en el campeonato de Europa va todo por palitos, en plan de los golpes y cómo va. Y estabas en el segundo asalto con toda su fila entera de palos y yo ninguno. O sea, estaba perdiendo 20, resumiéndolo como a 20-0. O sea, le tenías que meter un KO para... Eso es. Entonces, ¿qué pasó? Lo conseguía arrinconar en una esquina para que no me pegase en la pierna y lo conseguía conectar manos y hizo todas sus barras prom y las mías se hicieron así. ¿Ah, sí? Y me acuerdo que las barras estaban así porque es como una olimpiada en el europeo, entonces aparece una televisión y se van viendo las estas. Entonces se veía como cada vez que le conectaba iban quitándole los puntos a él y cuando le quité todos, de repente yo conseguí meter 1 o 2 puntos, ¡pum! Y se acabó el combate y gané. Entonces fue increíble. O sea, se cayó el estadio, fue increíble, increíble. Y pasé a la semifinal y es cuando ya me dijo, muy bien, muy bien. O sea, ya en plan, ya muy majo, ya cambió un poco Claro, claro. el rol. Sí, Eso fue lo que te hizo ya, ¡boom!, el salto. Porque Mm, quedas tercero, vuelves a tu vida, a tu rutina, sigues entrenando igual. sí, sigo entrenando igual, sigo igual de centrado, empiezo a ya competir más a nivel. A raíz de ahí creo que hice el salto ya profesional. ¿Vale? Competí en profesional, le hice un par de peleas en profesional y Venga, vino la te has metido ya en profesional. Sí, Vale, con ahora dime, 21 años. con 21 Con años, 22, 22, sí, ahí con 22 ya. ve- 21 eso, 22. te metes en mundo profesional. Sí. ¿Qué sucede? ¿Qué cambio hay? Porque claro, estás en amateur, saltas al europeo, pero ahora te has metido profesional. Ahora es otra Sí. cosa. Ahora, ¿cómo son los entrenamientos? ¿Cómo es tu día a día? Pues ¿Qué haces? no cambió mucho,
¿Por qué? Porque yo entrenaba como un profesional. Ya Ento venías a entrenar como Eso profesional, es. claro. Entonces yo, ¿qué hice? Profesionalizarme un poco más en el aspecto de empecé a contactar con gente que sabía entrenar mejor lo que es el apartado de fuerza, empecé a lo ¿Y único quién te lleva? O sea, pues yo tuve mucha suerte y yo al principio yo he tenido suerte y a mí me han hecho 2 estudios en la universidad porque he tenido muy buenos amigos. Mi primero de todos fue, que el que me enseñó casi todo, que fue Neko Badman Science, que es un chico muy famoso, en el mundo del alto rendimiento, de preparaciones y todo, y me enseñó muchísimo. Encima, dame tips, te tiene suelta tips. tiene varios, tiene varias, joder, pues, aprendimos a cambiar un poco el concepto de que no había que entrenar fuerza base como tal, sino que había que ser en el momento en el que todavía la gente no estaba explotando el kickboxing y las artes marciales, entonces no había como tal tantos estudios de cómo entrenar la fuerza específica para golpear más fuerte, para tal. Entonces ahí es cuando hubo un poco un boom y claro, yo tuve la suerte de uno de los que le han publicado varios estudios, a varios, varias mentorías, o sea, han publicado un montón de cosas y entonces, pues, empezamos a indagar, a probar conmigo diferentes entrenamientos y tuve una suerte increíble. O sea, y diste con el golpe, o sea, tienes la técnica en la que no necesitas tanta fuerza, pero sí sabes cómo pegar duro. O sea, tenía la técnica por un lado, pero sí que mejoramos el punto flaco que tenía igual que era yo, que era el mejorar mi fuerza de pegada, por Vale, ejemplo. Yo tenía mucho ritmo, pero me faltaba igual más fuerza de pegada. Entonces, el entrenamiento de fuerza me hizo conseguir eso. esa fuerza de pegada. Eso es. Y luego ya lo perfeccionamos porque a raíz de ahí me empezó a llevar mi amigo Arcaiche también, que es, profesor de la Universidad de la UNED también, y que es, Sport Science Maniac, creo que se llama, y también es una eminencia también del entrenamiento de fuerza base y ya pues lo pulimos un poco más y entre los 2 yo he tenido una gran suerte y me siento muy afortunado porque no he tenido que tocar tantos palos para saber qué es lo que me iba bien. Hemos tocado muchos palos, pero hemos desde el principio congeniamos y pudimos sacar el máximo rendimiento en el entrenamiento de fuerza. Vale, y ahí necesitas un entrenador, necesitas alguien que te lleve para ir a las grandes ligas o para llegar a ganar el primer, o sea, Sí, claro, al final ahí depende de un equipo completo. va, Depende de un promotor que te sepa mover bien, depende de un buen entrenador que sepas entrenar bien, que te sepa siempre se llevar bien. necesita un equipo Siempre detrás. se lleva un equipo detrás, no puedes hacerlo solo. Y sobre todo, ahora, por desgracia, bueno, por desgracia y hay que adaptarse simplemente, las redes sociales hacen mucho. No es lo mismo que seas muy bueno y te vean 2000 personas que seas muy bueno y te vean 200.000. De cara a la galería, a las grandes marcas, a las grandes ligas, un vídeo tuyo, si tiene 1 millón de visualizaciones, es más fácil que llegue a las grandes ligas y alguno lo vea y diga, ojo, yo quiero tener a este tío aquí, que si tus visualizaciones tienen 2000 y por muy bueno que seas campeón del mundo, si no lo ve nadie, pues no te van a llamar. Claro. Pero tú tenías alguien que al principio te llevaba, supongo. Sí, yo tenía a alguien que a mí me lo enseñó todo y estaré siempre agradecido, que era mi entrenador, pero por X o por B no, no estamos ya, se portó muy mal y entonces se rompieron lazos. O sea, vale, y eso, y cuando se portó así, que como sea, que da igual, eh, ¿cómo llegaste a ser campeón de Europa en la primera vez? Claro, hubo un intervalo, porque yo al principio cuando gané el europeo y tal, y empecé a hacer las pelas profesionales, vino el COVID. Venga, Entonces, el COVID hubo un parón en el que yo tuve 1 año y medio sin pelear. Entonces, claro, pero seguías entrenando. yo seguía entrenando a muerte, porque mi entrenador sí que peleaba. Vale, Entonces, yo estaba con él como si fuese a pelear yo. Entonces, claro, siempre estaba preparado para esa llamada que nunca llegaba. ¿Y qué pasó? Que al final, con la poca experiencia que tenía yo, todo el entorno que te rodea, que es lo importante del entorno que hemos estado hablando antes, ya me decían, joder, con la poca experiencia que tienes, con las pocas peleas que tienes, dedícate a entrenar, que se te da muy bien entrenar, se te da muy bien conectar con la gente, tus preparaciones, tal. te dedícate a ser entrenador Dedícate de... a ser entrenador, que ya con la poca experiencia que tienes y ya con la edad que estás teniendo, ya es muy difícil que consigas nada. Y encima, como yo en la promotora, como no, como era el último, por decirlo de alguna forma, aunque yo me había estado peleando con los mejores, y esto no era propiamente de esa promotora, entonces yo era como el reserva. Vale, Cuando uno no puede pelear, vales. Cuando uno no quiere pelear, vale, ¿sabes? Entonces, un poco así la reserva. Entonces, tú también te empiezas a plantear decir, joder, realmente merece toda la pena y tal. Y ahí empecé a indagar mucho en la psicología deportiva. Empecé a enfocarme mucho en la psicología deportiva porque yo sí que es verdad que en las competiciones, por muy bien que me habían ido, nunca sacaban todo el rendimiento que yo creía que estaba. ¿Por qué? Porque me afectaba psicológicamente, me afectaba la presión que tenía que mi entrenador fuese X persona, yo no podía defraudar. Entonces siempre tenía mucha presión y yo sentía que no daba el 100%.
Entonces, en ese año y medio tuve un parón en el que yo empecé a estudiar un poco psicología deportiva, cómo afrontar retos, tal, que me parece que es lo más esencial para cualquier deportista en cualquier ámbito y más en un deporte encima que te arriesgas tu vida, por decirlo de alguna forma. Y es cuando empecé a indagar mucho en la psicología deportiva y me hice un planteamiento. Me salió un combate contra un chico que llevaba, me acuerdo, 9 peleas seguidas con 7 KOs, era una máquina. Y nos ofrecieron directamente un cinturón, el cinturón del Top Ring, que se llama un cinturón de un evento. Y claro, yo un año y medio sin pelear contra un chico que venía como un avión. Y me acuerdo yo que me lo tomé, apliqué todo lo que había estudiado y ¿Aplicaste todo lo que has estudiado en esa psicología de...? eso es, en Vale, todo lo que había. ahora Entonces, nos cuentas qué es, ¿eh? sí, entonces estuve, pues me enfoqué en que dije que yo quería disfrutarlo, que yo no tenía que demostrar nada a nadie y que yo estaba ahí porque yo quería hacerlo. Porque antes mi mentalidad era, joder, qué bien te está yendo, no puedes perder, no puedes estar, no puedes decepcionar, tienes que enseñar a tus padres y a tu familia que vales para esto, que no tal. Entonces todo eso nunca sacas el 100%. Si tus pensamientos van en eso, no van en pelear. Entonces nunca sacas el 100%. Entonces yo a raíz de eso me propuse un reto que fue, esta pelea la acepto. Si yo disfruto la pelea, porque nunca había disfrutado una pelea, disfrutaba el post, pero nunca disfrutaba ni el antes ni el después, porque es muy difícil disfrutarlo. Y digo, mira, si yo disfruto la pelea o disfruto de todo, evidentemente en el momento no disfrutas porque estás a lo que estás, pero si yo el calentamiento lo disfruto, me veo bien, no tengo nervios, tal, sigo peleando. Si no lo disfruto, dejo de pelear. ¿Eso es lo que te enseñó la parte psicológica Sí, primero? ¿Que tienes que disfrutarlo? que tienes que Bueno, disfrutarlo. ahora me cuentas cómo. Sí. Vamos a eso. Entonces yo dije, tengo que disfrutarlo, porque primero pensé, dije, cobro, o sea, en este deporte, por desgracia, cobras Muy poco. muy poco. Entonces dices, ¿merece la pena sufrir tanto por esto? Y encima con todo lo que viene detrás, que nadie te está apoyando en ese aspecto de, dedícate a entrenar, tal, ya llevas mucho tiempo, hasta la gente de tu propio equipo me decía eso, ¿sabes? Y yo cogí y dije, si yo disfruto este combate, sigo peleando. Si no, lo dejo, porque no tengo recompensa. Pues bueno, es de los mejores combates que hice en mi vida. O sea, lo disfrutaste como un... Lo disfruté como o sea, es más, yo en el mismo combate vi los golpes desde el primer momento, los esquivé, eh, le medio noqueé en el segundo asalto, después de un año y medio sin pelear, que de normal ya tienes que subir con unos nervios y una tensión increíble. Disfruté el calentamiento, o sea, estuve tan disfrutón, por decirlo de alguna forma, que me acuerdo que en ese evento había un chico que se llamaba Héctor, que tenía síndrome de Down y estaba por ahí, y me acuerdo que estaba tan relajado, por decirlo de alguna forma, de que no tenía ni presión de nada. Si salía bien, para adelante, y si salía mal, me retiraba y ya está. No tenía presión de nada. Claro, yo cuando estoy tenso no piensas ni en, vamos, ni en nadie. Yo le vi, le dije, ven conmigo, vas a salir. Lo subí al ring y ese momento fue también, me sentí súper feliz de poder también sacar una sonrisa también a Héctor y súper feliz. Y disfruté el combate como nunca. Fue un Hago combate, un impasse sí, aquí, porque tú además ayudas a una fundación. sí, yo colaboro con una asociación, bueno, colaboro también con varias, pero con él, sí, pero una de las que con las que empecé es Sonrisas sin Cáncer, que es de aquí de Madrid, que es una asociación que ayuda a familias y a niños con cáncer, de cáncer infantil. Muy bien, espectacular, tío. Y creo que es algo que no tengo mucha visibilidad, pero la visibilidad que tengo, si puedo ayudar en eso, yo sé que mi padre estaría muy orgulloso y siempre hago esto por enorgullecerle. Qué bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Sigo. Sí. Entonces, ahí dices, coño, he ganado. Te llevas ese cinturón. Me llevo el cinturón después del año y digo, Te tenía que haber dicho que te traigas ese también. tengo 4, ya no me entraba en la mochila ya para venir. Entonces, y entonces dices, sigo luchando. Entonces digo, sigo luchando, he disfrutado. Y empiezan a salir combates con gente muy, muy top. El siguiente combate fue con una persona que tenía 5 títulos internacionales, o sea, muy top. Y empezamos a encadenar combates con gente muy, 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 muy buena y saliendo súper bien. Y llega justo un combate que llega con una semana de preaviso en un evento mundial, el Sensi Top, que ese combate anteriormente había luchado mi entrenador, que es un peso superior, y la había noqueado, ¿vale? Entonces, justo no podía ir a la pelear y me dicen, oye, ¿quieres pelear tú con él? Y yo dije, perfecto, voy a vengar a mi entrenador, el amor que yo sentía por él, digo, voy a vengarlo. Em, y ese combate sale muy bien, o sea, me gana, yo siempre reconozco que esa pelea me ganó, fue superior, pero tampoco por mucho, pero fue increíble.
¿Qué pasó? Que a raíz de ahí me dieron la posibilidad, la oportunidad, vieron ese combate, después de ya venir con una buena racha de 5 o 6 peleas ganadas, a gente muy buena, campeones de Europa, campeones internacionales, y sale la oportunidad, después de ese combate, que lo ven, de hacer el título del mundo en Múnich, contra el campeón de la WKO. Acepto el combate con un mes de antelación también, porque era un mes, había peleado en marzo y peleé en junio. Pero déjame entender esto, Sí. que es que no entiendo, o sea, ¿por qué te llaman a ti para pelear, para defender un título de un tipo? O sea, ¿es porque tú estás dentro del ranking Hay mundial? hay un ranking, ¿vale? Pero aquí lo que pasó es que el promotor que a mí me llamó, o sea, que llamó a mi equipo para que yo pelease en Sensi, le salvamos, por decirlo de alguna forma, porque nadie había para esa pelea y fui yo. Vale, Entonces, ese mismo contactaron con ese mismo promotor que era de otro sitio y dijeron, oye, hemos visto el combate de este chico, queremos que haga, tenía que hacer el que tenía el título del mundo la defensa, queremos que lo haga con este chico. vale, fenomenal. Y a raíz de eso, me llaman a mí, pasa por todos y acepto el combate. Voy ¿Dónde allí, era? en Múnich, Múnich. en su casa. Voy a Múnich, ahí ya no, no, ahí tenía como una doble, tenía un momento en el que no estaba bien del todo psicológicamente, por decirlo de alguna forma, ¿Por qué? por todo lo que estaba pasando. Yo a raíz de ese combate empezaron a ver cosas, había proyectos personales también con esa persona que salieron mal también. Entonces ¿Te refieres al entrenador? al entrenador sí, me dejaron vendido, por decirlo de alguna forma, me traicionaron y me dejaron apartado. ¿Te Y encontraste solo? O sea, no tienes entrenador, no tienes... eso es, me encontré que mi promotor tampoco hizo nada, se quedó apartado con la otra persona. Me tocó entrenar solo porque en el gimnasio donde estaba ya no podía estar entrenando. eh, no hablaba, entonces claro, me tocó, sí que hice el esfuerzo un poco de entrenar una vez a la semana para preparar la pelea, pero todo lo demás lo estuve entrenando yo solo en un saco, en un low cost, en el que la verdad es que yo quiero sacar un libro de esto porque creo que puede ayudar a muchas personas. O sea, yo me acuerdo que me tenía que automotivar a las 8 de la noche viendo vídeos para que no me entrara el sueño, porque a las 10 era cuando no había clases en ese low cost para poder entrenar yo en el saco de 10 de la noche a 11, yo solo en un saco. Y entonces ahí tú te replanteas todo, que es aquí donde trabajé mucho la psicología, te replanteas si realmente merece la pena lo que estás haciendo. Porque sí, tenía la oportunidad de título del mundo, pero todo lo que yo había construido con todo mi equipo se había ido por intereses X. O sea, luego vamos a entrar en Sí, nutrición, sí, psicología, sí, mentalidad, etcétera. Pero déjame entender primero una cosa. Hasta que llegaras el primer campeonato del mundo. sí, ¿Tú te quedas sin equipo? sí, ¿Te quedas sin nadie? A un mes del campeonato del mundo. eso es. De pelear por el campeonato del mundo. Ahí sí, eso, o sea, Y de repente, intentaban como dar un poco de pie de, oh, no, puedes venir hoy un día a entrenar conmigo. sí, bueno, pero te quedas solo, Pero sí, te básicamente, quedas, porque es sí, una vez a la semana, pero te queda un mes por delante. sí, sí, En ese mes por delante, decides, voy para adelante igualmente, sí, me sí, da igual, aunque me revienten la cabeza, sí, me voy para adelante, pero entreno solo. eso es. Y Por, entonces, ¿dónde vivías? yo vivía en Vitoria. ¿Sí? Y ahí entrené allí mismo. Entonces conseguí un low cost, ¿vale? Y que ahí es donde conocí a mi amigo Arach, estaba aquí. Y, y entrené solo. Entonces, claro, me dieron la oportunidad. Y yo ahí la mentalidad que dije, guau, es En que low cost, ahí. en un low cost, eso es, en un low cost estuve entrenando. Vas al low cost, tío. Sí, estuve entrenando en un low cost. Entonces, claro, yo entrenaba por las mañanas, daba entrenamientos personales, volvía a entrenar por la tarde, daba entrenamientos personales y entrenaba por Pero la noche. entrenamientos personales es tú. Yo daba clases a, o sea, a personas, eso es, Ah, que tú dabas clases. claro, yo daba clases porque, claro, yo no puedo vivir de esto, entonces tenía que tener un sustento. Entonces Entonces, das clases eso, a gente a gente, eso es, que pues, quiere que quiere meterse en hacer el mundo. boxeo, que quiere hacer kickboxing o que simplemente lo quiere como pasatiempo. Entonces, Venga. claro, yo tenía mi apartado físico que hacía por las mañanas de pesas, las clases personales por la tarde, y luego entrenaba ya a la noche, porque era la única forma que tenía yo de entrenar, porque era la única forma que tenía de tener un saco. Entonces, claro, la sala se quedaba a las 10 de la noche, Y con un saco puedes, yo con un saco. Entonces, claro, yo pero, sí que pero, pero me refiero, con un saco puedes entrenar para ganar el campeonato del mundo. pues técnicamente no, pero yo he roto esa barrera. Por eso digo, ¿no tenías a nadie? No tenía nadie. Normalmente, ¿qué necesitas? Por eso necesitas, claro, necesitas una persona, necesitas hacer guantes. con alguien, paos, técnica, más que nada para saber el control de la distancia. ¿Qué pasó? Yo lo enfoqué en plan de, vale, no tengo ese entrenamiento de con una persona de saber coger distancia, de tal, pues entrenar el físico como un
espartano, nunca mejor dicho, por eso me llaman de Spartan. Lo entreno para estar todo el rato yendo para adelante. ¿Cómo te llaman? A mí me llaman de Spartan, De Spartan. sí, Muy bien. porque por mi disciplina, luego mis 2 tatuajes son espartanos, entonces pues ya engloba todo. Entonces, ¿qué dije? Entreno mi físico y me entreno mi esto para que yo solo tenga que ir para adelante, no tenga ni que medir distancia y solo pegue, 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 pegue y no haga más. Y si me noquea, me noquea. Y entonces te metes un mes Mm, como un espartano a Entrenando yo. entrenar como una bestia. Sí, y me acuerdo que ahí es donde trabajaba la psicología, porque claro, yo decía, ¿merece la pena hacer todo esto? ¿Merece la pena con todo esto? Y yo cogí y dije, sí, es la oportunidad que tengo. Digo, me lo quise como hacer una película en mi mente de que todo lo que yo había pasado es porque tenía que pasar y que mi padre me lo había puesto que si yo aguantaba todo lo que estaba pasando, tenía la posibilidad del título del mundo. Entonces yo dije, yo esto es para que lo consiga por él. Entonces yo estuve a muerte entrenando y recuerdo que era muy duro, porque claro, me tenía que automotivar para ir a las 10 de la noche a darle un saco yo solo, y inconscientemente tu cabeza está pensando: "Fa, merece la pena, merece la pena". O sea, sufrir tanto tal. Y dije, y al final le di el cambio y le dije: "Sí". Y yo dije: "Mira, yo sí muero, pero yo este título lo consigo sea como sea". Y dije: "Si caigo, caigo noqueado, pero no voy a caer a los puntos". Y dije: "Porque voy a ir para adelante tanto que me da igual que no haya entrenado distancia con una persona, porque lo único que quiero es, conseguir esto". Y digo: "Y si tengo que caer, caigo, pero caigo espectacularmente". O sea, si sale en todas las noticias, por ejemplo, que sea porque una de 2, o porque he ganado, o porque me han noqueado tan espectacular que también se ha hecho famoso, ¿sabes? Vale, entonces te pegas un mes entrenando con un saco solo, Sí, de 10 a 11 de la noche. eso es. Llegas a Múnich. Voy a Múnich con todo en contra, un pabellón abarrotado. ¿Y con quién vas? La Porque estrella, no tienes datos. pues vino, que siempre estaré agradecido, fue uno de los entrenadores del promotor. Entonces, un chico de Bilbao, Borja, que desde aquí le agradezco siempre, vino conmigo, Pero por casualidad, vamos, porque era el único que, supuestamente el único que podía. Mi entrenador no podía, nadie podía. Pero Borja, y estoy súper agradecido porque me supo guiar. La verdad es que sin tener ese trato de todos los días entrenar conmigo, ver mis puntos fuertes, me supo guiar increíble y todo lo que me decía era todo lo que hacía y salió perfecto, las cosas como son. bueno, Y le estaré siempre eternamente vale. agradecido. Te tiras para allá solo. Sí, Ahora me cuentas cómo coño te haces la nutrición, el entrenamiento, el sí, sueño, la mentalidad, porque no, o sea, sí. solo. Entonces te vas para allá y te subes al ring y empieza. Eso es. Subo al ring y yo he hecho un trabajo de visualización, que es el apartado psicológico que más trabajé, que era el imaginarme en mi cabeza durante un mes yo subiendo al ring para no tener ese choque de sensación de un sitio nuevo, tal. Me lo imaginé tanto al rival y me imaginé tanto el escenario que cuando subís como si ya habría ido, como si ya habría peleado muchas O sea, veces. que funciona. Funciona. O sea, funciona la Yo, visualización. yo doy 100% Funciona que funciona 100%. el ponerte, el visualizar una cosa y Eso decir, es, ya lo he pasado, esto va a ser así, el ring es así, eso es. yo voy por allí, lo voy a meter por esta izquierda, Claro. luego por la derecha, lo que sea, Sí. pero lo Luego, visualizas. evidentemente, en el combate hay muchas variaciones, porque no esto, pero sobre todo el choque ese, y más en un deporte en el que te estás jugando tu vida, por decirlo de alguna forma, porque si es que es así, te estás jugando la vida. Entonces, tú tienes que visualizarlo tanto, tienes que entenderlo tanto, que yo, por ejemplo, lo que le digo a todos los atletas y a todo, tú cuando vas a tu gimnasio a hacer sparring no tienes nervios, ¿por qué? Porque lo has hecho un millón de veces, te sabes de sobra el ring, te sabes de sobra los compañeros, no pasas temor, no pasas miedo, no pasas nada. Entonces, yo trabajé tanto eso, yo me puse un cartel, o en el móvil, del rival que tenía para imaginarme su cara y que no me pillase de sorpresa, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo la miraba, yo cuando entrenaba ponía una linterna, ponía a oscuras el sitio, ponía una linterna con la luz para arriba para visualizar lo que es el ring cuando peleas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el ring es negro, te tienes que adaptar, no tienes luces, no está todo encendido. Entonces yo cuando entrenaba o cuando visualizaba todo eso lo hacía así. Yo entonces me visualicé el cara a cara, me visualicé el ring, entonces me lo visualicé tanto durante tanto tiempo que en el momento que llegó ese momento yo subí al ring con las luces apagadas, ya te enseñé el vídeo que se ve, pum, cómo nos enfocan y todo, tengo aquí al rival y, y es como si lo habría vivido porque ya lo he vivido en mí 2000 horas. ¿Y qué Entonces pensaste? Que ahí cuando te pusiste cuando delante y llegué, dijiste, cuando llegué le dije, esto ya lo he vivido y va a salir todo genial. Y aquí es o gano, o salgo con el escudo o sobre él, ¿y pero cómo fue? increíble. No, pero cuéntanos, como, o sea, Pues el combate salió, es que todo lo que estaba planteado de cómo peleaba y todo cómo fue, salió desde el principio, sí fuiste para adelante como una bestia. como una bestia. Porque en su casa siempre, aquí es cuando viene lo malo de este deporte, por decirlo de alguna forma, que es cuando peleas fuera, hay un dicho, que el dicho es o matas ¿Mm? o empatas. Vale, O sea, me refiero, sí, o matas y ganas
o si, aunque la hayas matado y esté reventado, que si no la has chocado, probablemente se lo den a otro porque está en su casa, Va. que es lo malo de este deporte, ¿vale? Entonces yo sabía que solo tenía una oportunidad. Y yo sabía que esa era la oportunidad de mi vida. Entonces yo salí desde el primer momento, en cuanto choqué el guante, yo ya estaba al lado de él. Y yo ya estaba todo el rato sacando trabajo, sacando trabajo, sacando trabajo, sacando trabajo. Y en el segundo asalto conseguí conectarle una rodilla. Él ya sabía yo que trabajaba muy bien las manos. Él, los KOs que tenía 14 peleas, 12 KOs. Tú, Él, él, vale. con las manos, pum, noqueado y los tumbaba a todos, los tumbaba a todos. Y yo sabía que pegaba muy fuerte de manos, pero de piernas era un poco, no pateaba tanto. Entonces yo le empecé a patear, a castigarle mucho la pierna, mucho la pierna, mucho la pierna. Y cuando ya vi que estaba más centrado en la pierna que en la mano, es cuando le conecté la rodilla en la cara. Y ahí es cuando le corté todo el labio, es cuando estuvo un poco más, se mareó y ahí es cuando le empecé a meter presión con las manos y me llevé ahí unánime. Pero fue KO. No, no llegué a noquearlo. O sea, no lo noqueaste. No lo No noqueé, hiciste lo que se aguantó. supone que tenías que hacer para Eso, matarlo. eso es, no, a ver, el tío la verdad es que era un animal, o sea, era un animal, o sea, era un bicho, era súper fuerte. Y no lo llegué a noquear, pero es que le di tal repaso, por decirlo de alguna forma, que es que gané los 5 asaltos fuera de casa. Es que era inviable que me pudiesen robar el combate, porque eran los 5 unánime y fuera de casa. Es que fue increíble. Y ese fue el primer El campeonato primer del título mundo. del mundo, eso es. Bueno, ¿cómo fue la sensación? O sea, Pues la sensación fue increíble. O y sea, además en el estabas momento, solo. En el momento no lo ahí estaba solo. Bueno, tuve suerte porque había un amigo que estaba viviendo en Múnich, entonces vino a verme y fue ahí fue un apoyo increíble, la verdad. Pero claro, siempre que vas a pelear fuera, que a mí me ha tocado pelear el 90% de mis combates fuera de España, siempre vas solo, con tu entrenador y ya está, Bueno, pero vas con tu entrenador, y ya está. puedes ir con alguien, un amigo, lo que No, sea, pero vas solo. vas solo. Vale. Vas solo porque primero no te lo paga, o sea, la promotora paga al entrenador que va contigo y a ti, no se lo paga al que va. Entonces, si te gastas más que en el viaje, pues no te sale rentable. Lo que quiero hacer hincapié es que este deporte no da mucho dinero. No, nada en Y absoluto. te pegaste un mes como una bestia. Entrenador. A la de- vez que daba clases personales. Exactamente. O sea, a la vez que trabajabas, tenías que buscar la vida, Claro, te claro. entrenabas solo, llegaste allí y ganaste. Sí, Es este, el primero. es este. Sí. Fenomenal. Este ya no te lo quita nadie. No, ninguno te lo quita. No es como en el pressing catch. Ah, no. Tú cuando ganas, por eso tengo 2, soy 2 veces campeón del mundo, tengo 2, ¿vale? Tú cuando ganas te dan 1. Y si vuelves a hacer otra pelea, esto es el trofeo. Porque si te lo quitan, ¿cómo demuestras tú que has sido campeón del mundo? ¿Con una foto? No, entonces tú esto te lo quedas como trofeo. Entonces cuando tú vas a pelear, ponen 1 nuevo. Vale. Entonces si ganas, pues eres 2 veces campeón del mundo, por eso tengo 2. Si Vale. ganaría el tercero, tendría 3, pero no me quitaría ninguno. Vale. Ganas el primero, te vuelves a Vitoria. ¿Cuánto tiempo pasa hasta el segundo? Hasta este. Pues mira, yo volví y es cuando ya vi que todo explotó, por decirlo de alguna forma. Porque vi que la gente o sea, la gente que había estado en mi entorno no se alegraba de que yo lo habría ganado. Entonces ya es cuando ya noto que explota un poquito todo. Esa, No me doy, no me esa era doy, mi pregunta. no soy consciente realmente de que había explotado, porque yo en mi cabeza inconscientemente no quería creerlo todavía, que la persona que para mí era como mi hermano de sangre, yo tengo un hermano de sangre, pues mi entrenador era como mi hermano de sangre. Entonces cuando noto eso, Te vuelves a Vitoria y te das cuenta que, claro, toda esa gente que te ha dejado tirado, sí. que era tu hermano de sangre O o... sea, era como mi hermano o sea, yo a mi entrenador era el que ha estado conmigo siempre, evidentemente mi hermano de sangre es mi hermano de sangre, pero lo consideraba de la familia, o sea, mi familia lo tenía como si fuese de la familia. Sí, Y sí. entonces, ¿qué notas? Empiezo a notar que el promotor y el entrenador no se alegraron del todo. Bueno, Yo en el momento no era consciente, también te lo digo, no era muy consciente. Yo notaba algo raro, pero no quería en mi cabeza creerlo. Porque digo, guau, se alegrará de corazón, ¿no? Conseguí un título del mundo, tal. Pero noto como que igual intentaban, ¿sabes? Como quitar un poco de importancia al título, tal. Y claro, es cuando yo ya claro, en la situación que me había quedado, es cuando yo había empezado a darle caña un poco a las redes, a que se me conociese. Y cuando empiezas a que a ti se te conozca y a la otra persona, que técnicamente tiene más experiencia y tiene más repercusión, no se le conoce y te empieza a conocer a ti, es cuando ya no gusta en egos. Entonces es cuando ya empecé a notar algo raro. No lo quise en ese momento esto, pero sí que ya empecé a notar algo raro. Entonces yo me voy de vacaciones. Dijo, llegué en julio, me voy de vacaciones, me desconecto. desconecto y listo. Y ahí es cuando en septiembre vuelvo otra vez. Y la promotora me llama para pelear en su evento, en octubre. Vale. Claro, en mismo septiembre ya recibimos la llamada de que querían hacer la revancha, porque por contrato tenían la revancha. Yo pensaba que iban a esperar un año,
Pero no, no, no. Había el 35 aniversario, por eso el cinturón es distinto, es edición especial, porque técnicamente son todos iguales como este, pero ese es como la edición especial, porque era el 35 aniversario. Entonces, si yo ganaba, me convertía en bicampeón del mundo, y si ganaba mi rival y lo recuperaba, se convertía él en bicampeón del mundo. Entonces, y tenía la cláusula de revancha, y la revancha estaba firmada en su casa, en las condiciones que ellos quisieran y como ellos quisieran, en el contrato. Otra vez. Claro, entonces en septiembre recibimos la llamada y se firma el combate en noviembre, para la revancha, o sea, a 4 meses. O sea, pero no sé esto, pero vamos, yo gané un título del mundo y lo defendí en menos de 4 meses. No sé cuántas personas habrán hecho eso. No sé. Entonces, yo en septiembre, claro, noto raro que mi promotor quiera que yo me pegue 29, concretamente 31 días antes, porque el contrato encima está firmado para que no puedas hacer ninguna lucha 30 días antes del combate para que no haya lesión. Y me acuerdo que eran 32 días de un combate a otro, lo justo para cumplir el... ¿Pero por qué? No lo entiendo. La que a mí me ¿Y lo vendían... hiciste? Sí, sí. Lo que a mí me vendían, que así iba rodado al combate. La realidad, que fui al combate, salió bien el combate, Sí, ya lo vi. pero no, no, antes Ah, el de octubre salió bien el combate, pero me disloqué un dedo gordo del pie. Entonces yo fui con un dedo del pie gordo mal a la defensa del título del mundo. vale, ahora entramos en eso. Eh, ¿Cómo entrenas todo ese tiempo? Porque a ti te llaman en septiembre y tienes que pelear en noviembre. Eso es. Entonces tienes 2 meses. Claro, ¿qué pasó? Yo en agosto tomo vacaciones, me llaman en septiembre y de repente me dicen en octubre, hace un evento a la promotora, evidentemente como yo ya había empezado a tener mucha repercusión y tal, el venta de entradas y tal, se hace en Bilbao, en una ciudad al lado, y quieren que pelee. Peleo con un tío que iba como un avión, concretamente al que le gané el cinturón del Top Ring la Sí, primera vez, sí. pues ese chico quería revancha también porque llevaba un montón de combates, iba como un avión, me sacaba casi una cabeza y quería pues que luchásemos porque él era de allí, pues por el morbo que daba, pues al final la gente y tal. ¿Qué pasa? En septiembre, ya no tenía ni la disponibilidad. Es cuando ya hablo con mi entrenador y no quiere ya saber nada. O sea, dice que ya no quiere, que él quiere tener una vida tranquila, que no se va, claro. Yo estaba en esa situación, evidentemente, yo me había dejado de entrenar allí por una situación que era un negocio que íbamos a tener juntos y entonces el dueño del gimnasio no quería que fuese a entrenar allí, evidentemente, y que no, él no iba a hacer nada por hablar con el jefe para que yo pudiese ir a entrenar. Vale. Entonces se desvincula y totalmente ya. Automáticamente se desvincula. Entonces te quedas sin entrenador, te quedas sin nada Sin nada. O sea, a 2 bueno, me meses. había quedado ya sin antes, sin nada, Sí, pero pero bueno, pero ahora ya no tenía ni siquiera un día a la semana para ya era poder oficial. entrenar. Eso es. ¿Qué pasa? Me veo en la situación de que me toca entrenar un otro mes solo, otra vez en un saco, yo solo. Para una pelea, sí, una pelea normal a 32 días de luego de la defensa del título del mundo, de la defensa del título del mundo. ¿Y lo vuelves a hacer? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Dije, yo soy luchador. Yo tengo que entrenar, entreno, vuelvo a hacer eso y vuelvo a pasar otra vez por el mismo proceso. Vuelvo a entrenar solo a las 6 de la noche, yo No solo. me lo creo. Sí, vuelvo a entrenar yo solo, en un saco, ahí replanteándome absolutamente todo. Yo siento en esa preparación encima, claro, ya no tenía la motivación como tal, como en la primera del título del mundo. Entonces yo siento que estoy entrenando, pero que no estoy entrenando bien porque siento que no estoy cogiendo bien las distancias, que no, entonces, ¿qué hago? Mi mentalidad otra vez. Vuelvo a entrenar como un espartano y voy a la guerra contra este chico de octubre. Pero claro, tenía que ir con cabeza porque a los 32 días tenía que pelear. Entonces, si me lesiono o me hago, perdía el título del mundo, por decirlo de alguna forma, por mi culpa. Bueno, se da el combate. Salgo como un Miura para adelante. ¿Qué pasa? Mi rival ya había peleado conmigo. Yo noto que en el primer asalto del combate me coge muy bien la distancia, porque encima era más alto. Claro, yo me empiezo a frustrar, porque ya no lo conseguía conectar, no conseguía entrar bien para adelante. Hago un arriesgo. El arriesgo es ir con todo, arriesgándome a que me pudiese noquear en cualquier momento. En el segundo asalto consigo conectar una mano y lo tiro. Lo noqueas. Lo noqueo. Se levanta, ¿eh? Se levanta como un guerrero y aguantó el tercer asalto sobreviviendo, pero aguantó. Yo me llevo encima muy bien con él, me llevo súper bien con ese chico y el tío es un guerrero. Y aguantó todo el combate, pero le meto una mano que no sabía ni cómo se llamaba cuando acabó el combate. Y súper bien. ¿Qué pasa? Que yo llego a casa, claro, yo aún y todo, a pesar de eso, mi entrenador peleaba ese mismo día. Yo subo, le caliento yo, le saco yo a la esquina, o sea, le apoyo, la arropo, la apoyo. Después de haber ganado. Después de que yo habría ganado, en vez de irme con mi familia a celebrarlo Te en las quedas. gradas, me quedo. Vale, pasa el combate.
Y al final, a la semana siguiente, cuando hacemos los agradecimientos a los patrocinadores y tal, yo pongo, jo, gracias a... Y eso que conmigo no había entrenado nada, ni todo, yo cojo y le pongo una foto con él en el vestuario, agradeciéndole todo lo que me había enseñado, tal. Y veo que él ni me nombra, ni gracias por calentar, nada, no me nombra, cero. El promotor pasa también automáticamente. Y ahí es cuando me hace mi cabeza. Dije, ahora sí, date cuenta, Alex, que se ha acabado, que pasan de ti, te han traicionado, despierta. ¿Qué pasa? 32 días para la defensa del título del mundo. Yo ya no quería entrenar. Yo ¿No paso, querías yo entrenar? ya no quería entrenar. Yo es cuando me doy cuenta realmente de lo que hay y digo, se acabó. ¿Qué voy a hacer yo? Paso. Me olvido de todo, ¿para qué? No, tienes un título del mundo de Sí, nuevo. pero vuelve otra vez a entrenar otros 30 días tú solo y encima con el run run Sí, sí, de que va a se ha pasar. acabado absolutamente todo y lo que ha pasado. Sí. Cuando esa persona era tu familia. Cuando le has dado todo absolutamente por ella. Entonces coges y dices, ¡fua! Y yo dije, digo que no a la pelea, que me quiten el título, yo ya tengo uno, yo ya he hecho mi carrera, tengo un título, se lo dedico a mi padre y a tomar por saco. No merece la pena. No merece la pena, más que nada también encima por lo que yo iba a cobrar por los títulos, que es de risa. ¿Se puede decir? Sí, 2.000 euros. O Un sea, en título, K1, un título mundial son 2.000 euros. depende qué, si ya empiezas... Tenemos un problema ahí, ¿eh? No, no, Nada, se lo digo a cámara. cuando empiezas a defender, pues ya hay, cuando defiendes, pues cada defensa pues se añade un poquito más y tal, y depende Sí, qué, no, o 4.000. depende qué cinturón o tal, pero sí, sí. Qué pena, ¿eh? Entonces, claro, dices, merece la pena todo lo que yo estoy sufriendo. Claro, yo del combate salí con un dedo del pie dislocado, o sea, ya medio fracturado. Prepara la pelea sin poder pegar con la pierna. ¿Qué pasó? Yo dije, yo llamé a mi madre, o sea, yo estuve hablando con mi madre y dije, mamá, si tengo que aceptar esta pelea, me tengo que ir de Vitoria. No puedo quedarme aquí, no tengo con quién entrenar, no tengo nada, tengo que irme de aquí. Y mi madre me apoyó y me dijo, mira, Alex, si lo tienes que hacer, hazlo. Entonces tuve la suerte de que me ayudaron un poco ¿De dónde te y fuiste? vine aquí a Madrid. Muy bien. Vine aquí a Madrid, tuve la suerte de que me dejaron, pude dormir en un sitio y empecé a entrenar empecé a entrenar, que estaré siempre agradecido, en el José Valenciano con Javier Fraile y me estuve entrenando un mes. Él. Y él me estuvo entrenando con su equipo, todo súper bien. ¿Cómo lo conseguiste? A Javi Fraile le conocía yo de antes, de que era entrenador en su día, estuvo entrenando en Vitoria, entrenó a los entrenadores de mi entrenador. Vale. ¿Y le Y llamaste? sí, le llamé y le dije, oye Javi, ¿yo puedo ir a entrenar contigo un mes? Y me dijo, claro, Alex, claro que puedes venir, lo único que tienes que buscarte un alojamiento. Económicamente yo no podía, tuve la suerte, me acogieron en la casa y estuve un mes entrenando. Me encontré muy bien peleando, pero siempre tenía la cosa de no he entrenado como siempre, porque entra en un gimnasio nuevo, ¿sabes? Distinto, aunque haya entrenado muy bien, no es lo de siempre, no es como tú esto. ¿Qué pasa? Empieza ya el run run de que nadie de la promotora, del entorno, nadie podía venir a sacarme a mí a pelear. Y dices, ¿cómo que nadie puede venir a pelear? O sea, voy a hacer la defensa del título del mundo, seguía estando en la promotora, el título lo hacía con la promotora. O sea, alguien tiene que venir a sacarme a pelear. Nadie, nadie, un día. ¿Pero tiene que ser un profesional o tiene que ser de alguien de alrededor? ¿O puedo ir yo? Podías venir tú, evidentemente, pero claro, tú tienes que saber vendarme, tienes que saber calentarme, Ah, coño. tienes que saber cortarme una hemorragia, tienes que saber, Ah, vale, claro, vale, entendido. Vale, vale. O sea, tiene claro, que ir alguien profesional. claro, o por lo menos que supiese un mínimo, Sí, sí. un mínimo. ¿Qué pasó? Joder. Claro, todo ese run run. Y encima mi promotor me metía prisa. Alex, que tienes que decir ya quién va contigo, porque si no te van a quitar el título, porque no te van a pagar el avión, no te lo van a pagar a ti solo. Y dije, ¿qué voy? ¿Yo solo me saco, me pongo yo el bucal, me vendo yo y peleo yo solo? ¿Qué pasa? O sea, alguien tiene que venir. Bueno, por suerte, que también estaré siempre agradecido, vino Anuar, que Anuar le tendré siempre cariño. Digo los nombres de la gente que se lo merece, porque la gente que se lo merece le digo los nombres. A los demás no voy a dar promoción. Por supuesto. Y vino Anuar, que era un peleador de la promotora, y me dijo, sí, Alex, yo voy contigo, te acompaño. Claro, Anuar, yo le tengo mucho cariño, pero tenía poca experiencia al final. O sea, llevaba 4 o 5 peleas en profesional, que tiene ahora combate y mucha suerte para él, porque estaré siempre agradecido también, porque gracias a él he conseguido mi segundo título mundial, y es así. Y vino conmigo. Pero claro, nos presentamos en el vestuario y él, claro, no tenía mucho conocimiento de vendar. Entonces, claro, me planto. Me acuerdo que ese evento era el 35 aniversario. Había en el pabellón más de 6.000, 7.000 personas. Era en el BMW Park de Múnich.
con un montón de gente famosa. Él allí es muy, muy, muy famoso. Tiene todas las ayudas del mundo, todos los patrocinadores del mundo. Él vive solo de eso allí. Claro, en Alemania vive de eso. Y me planto yo con mi amigo en el vestuario a vendarme las manos y cuando veo que no sabe vendar bien, claro, no me toca más remedio que vendarme a mí una mano para que él vea cómo me vendo. Y tuve suerte también que había un chico, que Iván también está ahí siempre agradecido, que es un amigo mío, Iván, que entrenaba conmigo boxeo también y vivía en Múnich ese día. Y yo le llamé y dije, ¿puedes venir conmigo a echarnos una mano que estábamos dos? Y conseguí meterle y entre los tres conseguimos vendarme la mano, la que me quedaba. Pero una me la vendé yo solo. Y a todo esto vino mi hermano y un amigo. Joder, Entonces, y conseguí meterle en el vestuario. Nunca se me va a olvidar la cara que tenía mi hermano, claro, viendo el percal. O sea, veías a todos súper profesionalizados. bueno, lo bueno es que estabas absolutamente preocupado por otra cosa menos por la pelea. Sí, 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 sí. Claro, la pelea no estaba preocupada. En ese momento ya la había visualizado tanto que quería demostrar, o sea, quería volver a reivindicarme y decir a todos, mira, lo he conseguido sin ayuda de nadie. El segundo título sin ayuda de nadie, yo solo, con mis narices, Santos ¿sabes? pelotas. Entonces, claro, yo la cara de mi hermano no se me va a olvidar nunca. O sea, mi hermano estaba angustiado, no a lo siguiente. Imagínate en un pabellón donde él es la estrella, donde salió un cantante famoso cantándole a él, saliendo a él al ring, y de repente me ve a mí en el vestuario vendándome yo la mano, ¿sabes? Decías, ¿qué está pasando aquí? Y mi hermano con una cara y dije, Tato, me acuerdo que le dije, Iván, sal fuera, disfruta del evento, porque vino él y Javi, su amigo, y dije, disfruta de la pelea y olvídate de mí, de lo que acabas de ver, olvídate que si pasa cualquier cosa, no te preocupes, que aquí hay los mejores médicos, que no va a pasar absolutamente nada. Pero la cara no se me va a olvidar nunca. Él estaba cagado, el pobre, viendo la situación, ¿Y porque tú no? yo en ese momento no, yo estaba preocupado por él. Por eso no quiero que venga nadie conmigo, porque yo estaba preocupado por él, porque claro, yo sé que yo me voy a pegar. Entonces yo sé que no tengo ningún problema, yo sé lo que puedo hacer y lo que no sé es cómo va a reaccionar mi hermano, que es lo que me preocupaba. Claro, vale. Joder. Bueno, llegas a la Ya. pelea. Bueno, ¿pasa algo más raro? Ah, no, ahí no, Bueno, bueno, sí, la gente de allí, los promotores, hasta los médicos, los árbitros flipaban. Decía, aquí el campeón del mundo que vuelve a hacer la revancha, viene y se está vendando en la mano. Pues tenían para hacer un documental esos que se caga, vamos. yo lo que no entiendo, y ahora me cuenta la pelea, es este tío que es tan famoso en Alemania, le ganas 2 veces, ¿no te llama para decirte, tío, vente para acá a entrenar o...? Sí, mira, casualidad, él tenía pelea en octubre y me escribió. Y yo me llevo muy bien con él. Y es lo que quiero que entienda todo el mundo de este deporte, que nos valoramos tanto el esfuerzo que hacemos que realmente después de cada combate tienes una amistad, o sea, yo he hecho amistad con él, yo hablo todos los, o sea, no todos los días, pero hablo con él, le pregunto qué tal, él me pregunta, Te dice, vente para acá, me tío, da para acá. corazones, él me dijo que quería que fuese para entrenarle, para él hacer la Claro, sí. siguiente pelea, para que al final nos ha dado, está entrenando ella, sí, pero sí, No le sí, puedes decir, oye, tío, me voy a Alemania y quiero ser una figura mundial. claro, pero ahí es lo que digo, siempre en cada ciudad, en cada promotora, lo que vende es lo de allí. Vale, vale. Venga, entonces te subes al ring. Me subo al Hace ring, la leche, tronco, porque o sea, tú eres bicampeón del mundo eh, con todo en contra. sí, Es que sí, si te ponen un poco de recursos, revientas o sea, te ponen a claro. Furia delante. Venga, entonces, tú subes al ring Sí, con todo en contra, con todo en con contra, tu colega al lado, con mi colega al lado, con mi otro colega al con el lado. guante que no sabes ni cómo va. Claro, y yo le cogí, lo único que le decía es cantarme el tiempo, lo demás me encargo yo. Esas fueron las palabras exactas que le dije. Le dije, cantarme el tiempo de cuánto voy, que lo demás me encargo yo. Y otra vez lo tenías visualizado, le Y viste yo al otra vez tío, tenía visualizado, dije, voy a ir a por él a tope con todo lo que tengo. Y esta vez sí que había visualizado que sabía que él, como el primer combate le había trabajado mucho la pierna, él venía trabajado. sé que él iba a querer al principio intentar frenar, entonces le cambié. Entonces empecé directamente con las manos. Entonces él se quedó un poco descoordinado, no sabe tal. Entonces cuando él ya no se veía bien en su territorio con lo que había entrenado, empezó a tirar de lo que él siempre hacía, que era trabajar las manos. Y ahí es cuando él volvió a cambiar las piernas. Y ahí es cuando lo pillé otra vez. Otra vez. Sí, lo pillé con la rodilla 2 veces, le fracturé la nariz. Y Anito aguantó el tío como un animal con la nariz así para un lado. ¿Sí? Sí, ya te digo que era un animal. La verdad es que era un animal. Y otra vez, por puntos, no Y te lo otra, podían quitar. no me lo podían quitar. Y sí que esa vez me dieron decisión dividida y fue aún y todo el combate más claro todavía que el primer título del mundo. Y aún y todo no me dieron como un anime la primera, En los me lo dieron dividido. sí. Pero es que era
O sea, yo cuando me dijeron dividido dije: "Me lo quitan". Y digo: "No puede ser". O sea, mira que le quita, ¿sabes? Tengo todo el cuerpo lleno de su sangre, tengo todo. Digo: "No puede ser". Y no, y al final me lo dieron a mí, pero era unánime. Y él mismo lo reconoció, me puso él el cinturón, porque es un caballero como la copa de un pino, me puso él las 2 veces el cinturón y reconoció que había Que lo habías destrozado a pesar de todo. sí, sí. Como él sepa todo lo que has pasado, entonces se hunde más todavía. Cuéntaselo. No, no, él tiene una historia también muy bonita detrás también, él perdió a su hermano y él tiene también una historia muy bonita detrás y por eso yo creo que nos llevamos también por eso. Bicampeón del mundo, tío. Con todo en contra. Sí. Alex, vamos a entrar en una cosa. Dime. Mentalidad, Sí, nutrición, fuerza. Empezamos por la primera, por la más fácil, que es nutrición. dime. ¿Qué se necesita? ¿Qué haces? Porque, tronco, solo, sin nadie, ¿qué comes? O sea, ¿cómo adelgaza un tipo? Porque, claro, que creo que perdéis un huevo. Me has dicho en la Sí, comida, yo me yo quito 6 kilos en 5 días. Sí, yo no quito mucho, por evidentemente, porque no tengo recursos. La gente que tiene recursos, por ejemplo, en este caso que has hablado de la topuria, bajan 10 kilos, 10, 12 kilos, porque tienen recursos. Yo no tengo tantos recursos, entonces no puedo exprimir mi cuerpo tanto, porque no tengo tanta recuperación como él puede tener por los recursos que tiene. Entonces, yo siempre he sido, lo que digo, yo siempre he sido muy disciplinado, entonces O sea, ¿qué eh, comes? ¿Qué desayunas, cenas y comes? yo tengo siempre estipulado lo que a mí me va bien y, o ¿Qué sea, es? yo desayuno mi avena, mis huevos, mi fruta, como mis carbohidratos, como mi arroz, como mi proteína, bien sea pescado o carne, y eso, o sea, es una dieta sencilla realmente, pero sin fallo. Yo no me despendono. Yo hago una o dos comidas mal bueno, mal, me refiero, Sí, una o sí. dos comidas sin contarlas, pero yo durante todo el año no fallo. 1 o 2 días al año sin contarlas. No, no, a la semana, a la semana, Sin sin contarlas. contar. O sea, dices, aquí tiro hoy para Pues como hoy, recuperarme. por ejemplo, que hemos comido los 3 juntos, ahí, por ejemplo, pues no ha contado y me da igual. Hoy no se cuenta. Hoy no se cuenta. Pues menos mal, macho, porque ha sido un poco light, la comida. Sí, sí, y aun todo he cogido lo más esto, pero sí, al final es lo que digo, son hábitos. Vale. A mí no me cuesta absolutamente nada. ¿Algo de suplementación? Sí, tomo suplementación. ¿Cómo qué? Yo tomo omega 3 y cúrcuma con piperina, que es, al final nuestro deporte es muy inflamatorio. Vale. Al final los golpes inflaman. Entonces intentamos siempre desinflamar un poco. Vitamina D3 porque en el norte no hay mucho sol, la verdad. Y luego creatina. Creatina. Eso es. Esos Vale. son, o sea, yo tomo lo mínimo, pero lo mínimo que necesito. O sea, yo si lo puedo hacer con comida, lo hago con comida. Y Pero, 4 litros de agua. y 4 litros. El otro día, tío, te lo contaba, Sí, yo tengo un tema con la creatinina por la sí. creatina, porque claro, nadie me contó que me tenía que meter 4 litros de agua si te tomas creatina. Claro. No te puedes tomar creatina sin hidratarte tanto, porque si no se te dispara la creatinina. Sí. O sea que es muy importante, no solo la suplementación, sino qué tienes que hacer. Eso es. O sea, lo importante es lo que digo, tener conocimiento. O sea, yo, por ejemplo, siempre he sido muy investigador en ese aspecto y si a mí me recomiendan algo, yo quiero saber por qué. No es, me lo han recomendado, vale, vale, perfecto, ya está, lo tomo. Sí, pero como se habla tanto de creatina, Sí, omega 3, tío, el omega 3 te lo tienes que tomar con grasa, eso es. O sea, yo, por ejemplo, tienes que tomar una fuente de grasa para que absorba mejor. claro, Entonces, si no es grasa buena, eso es. que es Aguacate, aguacate, aceite de oliva, crema de nuez, cacahuete, frutos secos, ese tipo de exacto, cosas. claro. Eso. Vale, tío, mentalidad. Sí, O sea, tú más que nadie me puedes hablar de mentalidad. sí. ¿Qué mentalidad necesita un luchador como tú? ¿Y qué mentalidad te has hecho tú para ser bicampeón del mundo con todo en contra? O sea, ¿qué haces? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cómo te creces? ¿Cómo te motivas? Yo al final, lo que digo, yo quiero vivir la vida que realmente quiero vivir. Entonces, sé los pasos que tengo que seguir para ello. Entonces, yo sí que leo mucho sobre motivación y yo, por ejemplo, un aspecto Pero lo aplicas. sí, lo Lees, aplico. lo aplicas. Eso es. Estudiaste psicología y lo aplicas. Eso, o sea, ¿Qué es? estudié por mi cuenta, no es Sí, que sí, era sí, sí, pero sí, estudias pero por tu cuenta sí, y lo pero aplicas. eso es. O ¿Qué sea, haces? yo me enfoco mucho, yo, por ejemplo, si sé que tengo que hacer un entrenamiento, yo me enfoco en el entrenamiento y yo me preparo antes de ir al entrenamiento. Yo lo que hago es ¿Cómo es eso? yo antes de ir sé los ejercicios que tengo que ir, no llego, veo lo que me han preparado, ¿vale? No llego, veo lo que me han preparado y lo voy haciendo en el momento. Yo lo veo, entiendo por qué lo tengo que hacer, que es muy importante, me preparo mentalmente a que yo tengo que ir a romper ese entrenamiento y voy y lo rompo. ¿Qué es romper el entrenamiento? O sea, si te dicen pecho, Pues lo que está estipulado que lo tengo que tirar fuerte, yo estoy tan concentrado que yo voy a eso, a mí no me dispersa nada. Yo voy y hago el press banca, o lo hago fuerte, hago la transmisión, hago si yo tengo que bajar y subir fuerte, lo hago bajo y subo fuerte. Yo me mentalizo, lo que digo, visualizo, entonces yo me digo,
tiene que merecer la pena. ¿Por qué tiene que merecer la pena? Porque yo si estoy entrenando, estoy dando una clase menos. Si doy una clase menos, no estoy Ingreso menos. cobrando, ingreso menos. Entonces digo, tiene que merecer la pena que yo esté entrenando. Entonces, quiero que cada día sea, es mítica frase, pero que cada día sea un 1% mejor. Yo quiero irme a la cama sabiendo que he hecho el mejor entrenamiento de fuerza que tenía que hacer y el mejor entrenamiento de kickboxing o boxeo que tenía que hacer. Y luego ser el mejor en los entrenamientos personales y que cada persona que entrena conmigo se vaya satisfactoriamente. Entonces yo siempre tengo esa mentalidad de que tengo cada día una oportunidad, entonces cada día tengo que hacerlo y me mentalizo para hacerlo bien. Vale, déjame entender cómo te mentalizas. O sea, a mí nos ponen hoy a ti y a mí en press banca y dime otra que sueles entrenar. No sé, pues press lat, por ejemplo, que no sabe mucho, es un trabajo de press hombro que tiene transferencia directa al golpeo, que Venga, es como fenomenal. press militar. Que es levantar, supongo, Eso una... es como un press militar, pero un poco en diagonal, Sí, girando un poco la cadera en la cadera para como si fuese un golpeo, un puño. venga. Entonces, ¿cómo es, lo visualizas antes? O sea, ¿es la noche antes? O sea, yo antes de ir a entrenar veo la tabla de entrenamientos que tengo y digo, vale, yo tengo que hacer esto. Entonces, claro, yo cuando hago el press banca, por ejemplo, hago el press landmine en este caso, yo no me visualizo que estoy levantando automáticamente por levantar. Yo me enfoco en que tengo a alguien delante, o en este caso al rival o al que sea, entonces yo me ejerzo en que tengo que hacer la máxima fuerza en cada repetición. Entonces yo hago al 100% cada repetición, no lo hago continuo, cojo tiempo, vale, ahora espera, me toca un minuto. No, yo lo hago a romper y cuando paro estoy sentado y yo estoy pensando que la siguiente serie tengo que respirar bien y recuperar bien porque la siguiente serie tengo que intentar hacerla mejor todavía. O si me toca subir más peso, si me toca hacerlo más potente, si me toca hacerlo más velocidad. Así cada serie, cada día. Cada serie, cada día. Y eso es lo que hace que cada semana yo me vaya y tenga una progresión constante. Hay días malos, evidentemente, yo no soy un robot. Hay días malos que evidentemente llego y digo, jo, a ver si acabo rápido y me voy a casa. Evidentemente todo el mundo, o sea, no soy un robot. También tengo esos días, pero intento que sean los menos posibles. Todas esas entrenamientos, todos los entrenas así. Eso es, Absolutamente todo. Eso es lo que es tener una mentalidad fuerte. eso es. Me decías mentalidad. Visualizas y te le pones foco a lo que va a suceder y lo previsualizas antes para ver lo que sucede. Eso está espectacular. Sí. ¿Qué más hay detrás de eso? El trabajo de confianza con uno mismo, el trabajo de creer en el trabajo que has hecho para llegar ahí, todo ese trabajo de motivación, de autoconvencimiento realmente de los frutos que has logrado, los expones y tú te los tienes que repetir para saber lo que has hecho, lo que vas a hacer y lo que puedes llegar a hacer. Entonces, todo ese ámbito también de confianza en uno mismo, de la mentalidad de que realmente puedes hacerlo. Si lo has hecho antes, lo puedes hacer. Y si lo has hecho a pequeña escala, lo puedes hacer a gran escala. No, Entonces, no, es que lo has hecho sin nadie. O sea, tienes que sí, tener una mentalidad tan fuerte y creerte de verdad que lo vas a conseguir, que esa automotivación que tienes es brutal. eso Sí, es. sí. Alex, estamos terminando. Ujú, Te quiero preguntar dos cosas para terminar. La sí. primera, ¿qué quieres después del K1? ¿Qué te apetece hacer? ¿Qué te gustaría? Y segundo, que no es una pregunta, es más una... Ujú, es directo. sí. ¿Por qué no cuentas esto al mundo? ¿Por qué no le explicas esto cómo funciona? O sea, ¿qué hay detrás de ese tipo, de ese Alex que se ha motivado solo, que ha crecido, que ha luchado y que es bicampeón del mundo? Un libro, podcast, no sé, Sí. charlas. O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría? Pues ¿Cuál es tu siguiente paso? Aparte de tener un tercer campeonato del mundo en algún momento. me encantaría el poder contar mi historia y poder motivar a toda la gente y ver que se puede lograr realmente con enfoque, disciplina, con hábitos que se puede lograr, que si yo lo he logrado de la nada y sin ayuda de nadie, cualquiera puede realmente hacerlo. Y me encantaría dar charlas, exponerlo, contar cómo lo he hecho, como estoy contando contigo. Me encantaría también hacer un libro y contar mi historia. Yo creo que puede ayudar a mucha gente. Y sobre todo eso, sobre todo el transmitir a la gente mi historia y de alguna forma motivarles y inspirarles y poderles ayudar tanto en la mentalidad y en todos los aspectos en los que yo he trabajado para poder llegar a ser 2 veces campeón del mundo sin recursos. Fenomenal, tío. Muchísimas gracias. Mm. Un placer haberte tenido, de verdad. Felicidades, porque de verdad te lo has currado mucho. Y, tío, lo que necesites, aquí me tienes. Muchas gracias y ha sido un placer, de verdad. Gracias, Alex. A ti.